Bienvenido y bienvenida al quinto y último módulo de la formación online Trata de Personas, una mirada práctica para actores de primera línea. Gracias por acompañarnos hasta aquí. En este módulo vamos a presentar los cuidados especiales en la atención a personas víctimas de trata, el Derecho Superior de Niños, Niñas y Adolescentes NNA, la perspectiva de género, étnica, religión y cultura. También veremos más a fondo la asistencia dirigida a personas migrantes, cuáles son los derechos de las personas sobrevivientes a este delito y cómo contribuir para garantizarlos. Se recomiendan los siguientes cuidados especiales durante la atención a una persona víctima, es decir, sobreviviente de la trata de personas. 1. Espacio adecuado. El lugar en el que se realice la entrevista debe ser cómodo y garantizar la privacidad. Se recomienda la utilización de la cámara Gesell en las declaraciones de las víctimas como anticipo de prueba. 2. Momento adecuado. Se debe respetar que la persona esté preparada y en disposición para ser entrevistada. Esto requiere que sus necesidades inmediatas queden satisfechas antes de la entrevista. Que sepa que se le va a entrevistar, el nombre y función de la persona que la entrevistará y el objetivo de la entrevista. También es necesario recabar su consentimiento informado y que se le comunique previamente de su libertad para responder o no a las preguntas y de la posibilidad de detener o dar por terminada la entrevista cuando lo desee. 3. No lastime. Tener empatía por la persona atendida es fundamental. Sin embargo, evite dirigirse a la misma con palabras que puedan ser interpretadas como regaños o que provoquen sufrimiento. 4. Implemente las medidas necesarias para la seguridad. Haga que la persona se sienta segura y cómoda. Tenga un plan de seguridad trazado e informe a la persona sobre cada paso de su asistencia. Oriente sobre las medidas a las que puede acceder y siempre tenga en cuenta su voluntad y opinión. 5. Conozca el tema y evalúe los riesgos. Conozca los riesgos que implica el delito de trata de personas y aquellos que pueden derivar de la intervención con personas afectadas y establezca planes de intervención realistas, seguros y adecuados a cada caso. 6. No haga promesas que no puede cumplir. Explique la situación en la que se encuentra y sea un apoyo defendiendo las acciones que más le beneficien con un sentido realista. No haga promesas inciertas o falsas. Y por último, 7. Asegure el anonimato y la confidencialidad. 8. Consiga un consentimiento informado. La persona afectada siempre deberá estar al corriente de las intervenciones a ser realizadas y a aceptarlas voluntariamente o no. Se debe documentar su consentimiento a la asistencia, así como su desistimiento. 9. Esté preparado o preparada para una intervención de emergencia. Con su equipo de trabajo, elabore planes de evacuación y de asistencia en situaciones de emergencia. Disponga de los recursos necesarios a su disposición y los teléfonos de emergencia. 10. Haga que la información recopilada sea usada correctamente. Utilice únicamente la información pertinente para solicitar un servicio o informar del servicio brindado. Proporcione la información estrictamente necesaria, únicamente a instituciones gubernamentales con fines estadísticos o para elaboración de políticas públicas en la materia. Es importante recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda persona menor de edad es sujeto de derecho. El Estado tiene la obligación de brindarles protección especial diferenciada del que reciben las víctimas adultas, pues están más vulnerables a la explotación por cualquier fin y daño físico, psicológico y psicosocial que sufren. A los niños, niñas y adolescentes y que a ellos no son necesarios el consentimiento y ni que ocurra todos los verbos rectores de la trata de personas para que sean identificados como víctimas.
tenga en cuenta que la trata de personas es una violación grave de los derechos humanos. Ciertos grupos necesitan de protección adicional o especial en razón de discriminación o porque los miembros del grupo comparten vulnerabilidades particulares. En el contexto de la trata, los grupos en situación de más vulnerabilidad son los compuestos por niñas, niños, mujeres, personas LGTBQI+, afrodescendientes, indígenas, personas migrantes y refugiadas, además de personas desplazadas o con alguna discapacidad. Primero es importante distinguir cuál es la diferencia entre sexo y género y qué es la diversidad sexual, de género y perspectiva de género. ¿Qué es el sexo? El término sexo se refiere a las características determinadas biológicamente. Las personas nacen con sexo masculino o femenino. ¿Qué es el género? Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. ¿Qué es diversidad sexual y de género? Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias, orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos tienen derecho a existir y manifestarse. ¿Qué es perspectiva de género? La noción de perspectiva de género toma en cuenta la multiplicidad de identidades de género existentes, con base en las desigualdades sociales, las relaciones de poder y discriminación existente entre hombres y mujeres. Propone una mirada para desnaturalizar las jerarquías de poder y apuntar hacia la igualdad de género. El uso de una perspectiva de género en la trata de personas sirve para identificar el impacto de estereotipos culturales negativos y brinda la oportunidad de acción transformadora en las relaciones de género para prevenir la trata de personas. Personas del sexo masculino son generalmente explotadas para fines laborales y del sexo femenino para fines sexuales, pero esto no es una regla. Hay hombres explotados para fines sexuales, así como mujeres explotadas para fines laborales. Sabemos que la trata afecta de manera particular a niñas, mujeres adolescentes y adultas y mujeres trans por las siguientes razones. La menor participación de las mujeres en el ámbito laboral formal, su mayor presencia en el comercio informal y actividades no remuneradas, el acceso restringido a la educación y en casos extremos a la toma de decisiones por cuenta propia. La cultura patriarcal, que establece el dominio y poder de los hombres sobre las mujeres. De allí la necesidad de la perspectiva de género, que permite entender las diferencias entre hombres y mujeres como una construcción social que puede y debe ser transformada. En niñas y mujeres, el riesgo de la explotación sexual viene relacionado con el riesgo de embarazo forzado y no deseado. En el momento de la asistencia es fundamental que las niñas, adolescentes, mujeres y mujeres trans sean atendidas por personal femenino,
en especial en lo relativo a la atención médica y de cuidados a la salud. Esto implica que el personal que intervenga en la atención a personas sobrevivientes de trata de personas tenga en cuenta los temas relacionados a la perspectiva de género. Sin embargo, la igualdad de derechos no se opone a la atención diferenciada de acuerdo con el sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género. Atender a cada persona desde su particularidad es reconocer su dignidad y ofrecerle las bases para que desde su individualidad y condiciones específicas pueda ejercer plenamente sus derechos humanos. Comenzamos analizando desde la perspectiva de la población LGBTQI+. Las personas de este colectivo están más vulnerables a convertirse en víctimas de violencia de género y de delitos como la trata de personas, debido a múltiples formas de discriminación en el ámbito familiar, laboral y comunitario. Por esas razones, muchas se encuentran en situación de calle, enfrentando todo tipo de discriminación, volviéndose más vulnerables a la explotación sexual, laboral y a la extorsión por parte de grupos delictivos relacionados con diferentes delitos, entre ellos la trata de personas. Durante la asistencia y protección de las víctimas de trata de la comunidad LGBTQI+, a fin de garantizar sus derechos, es necesario considerar sus particularidades para asegurar que desde los primeros auxilios hasta la atención integral no sea discriminada. Utilizar el nombre social que la persona ha asumido con su identidad de género. Nunca utilice términos coloquiales para referirse a la orientación sexual o identidad de género de la persona LGBTIQ+, ya que pueden ser ofensivos. La persona entrevistadora debe ser empática, capacitada e informada de los derechos, condiciones y necesidades de las personas LGBTIQ+, víctimas de trata de personas. Para más información sobre cómo prestar la atención adecuada a las víctimas miembros de esa comunidad, acceda a la guía para la atención integral a personas LGBTQI+, mayores de edad, víctimas de trata de personas, disponible en el material de consulta. Ahora nos centraremos en la perspectiva étnica de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas tienen el derecho a vivir en libertad, paz y seguridad, y no serán sometidos a ningún acto de violencia. Para entender más sobre las situaciones de vulnerabilidad y realidad de esta población, es importante tener en cuenta la discriminación y exclusión sufrida por los pueblos indígenas en la mayoría de los países de Latinoamérica, como por ejemplo, la esclavitud, servidumbre y la explotación para el trabajo a que fueron sometidos durante los años, el impacto devastador de la discriminación étnica y cultural de los pueblos originarios y la explotación de territorios indígenas para el turismo, haciendo que muchos sean despojados de sus hábitats naturales y de sus medios de producción. En la atención brindada a esta población hay que considerar sus derechos, tener en consideración y respetar su idioma, cultura y sus costumbres, facilitar la comunicación a través de sus idiomas nativos e informar a las autoridades indígenas responsables sobre los riesgos y peligro de trata de personas representada por la explotación laboral, sexual y mendicidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes indígenas. Durante la asistencia y protección de las víctimas de los pueblos indígenas, a fin de garantizar sus derechos, es necesario coordinar con las autoridades indígenas u otra persona capacitada para brindar a la víctima comunicación a través de sus idiomas nativos. Considerar sus particularidades para asegurar que desde los primeros auxilios hasta la atención integral no sea discriminada. Utilizar medios de abordaje que consideren y respeten las costumbres y actividades culturales de las víctimas y, en caso de no conocerlas, haga una búsqueda por orientaciones que puedan ayudarle. Nunca utilice términos coloquiales para referirse a la víctima, ya que pueden ser ofensivos. Haga una búsqueda de cómo puede referirse con respecto a sus características étnicas. La persona entrevistadora debe ser empática, capacitada e informada de los derechos, condiciones y necesidades de las personas indígenas víctimas de trata de personas.
Si hablamos de perspectiva religiosa, debemos comenzar diciendo que la libertad de religión debe ser respetada. La asistencia a las víctimas debe ser brindada sin cualquier discriminación o prejuzgado con relación a sus creencias religiosas. Dogmas religiosos deben ser desconsiderados. Durante la asistencia, es necesario que las personas profesionales de primera línea brinden a todas las víctimas atendimiento neutral y respetuoso independientemente de su creencia o dogma religioso. No imponer a la víctima una asistencia de naturaleza religiosa. Atención sin discriminación, considerando y respetando las creencias, cultos y dogmas de las religiones de las víctimas. Coordinar con personas capacitadas a la comprensión de las características y condiciones religiosas de las víctimas. Recuerde que respecto a la perspectiva cultural y lingüística, hay que tener en cuenta que la diversidad cultural conlleva a los derechos a la identidad y al uso de la lengua nativa. Desde el enfoque multicultural se reconocen las diferencias culturales sin que ello signifique la superioridad de unas culturas sobre otras. ¿Sabías que en el caso de la trata de personas el enfoque multicultural es fundamental? El etnocentrismo y la discriminación contra personas de ciertas culturas, etnias y regiones son factores que promueven la explotación y la violación de sus derechos. Las prácticas culturales que atentan contra los derechos humanos no pueden ser reconocidas como tradiciones, por lo que la promoción de los derechos debe extenderse a todos los grupos culturales en un diálogo respetuoso que permita incorporar el enfoque de derechos en los diversos sistemas culturales. Es importante recordar que durante la asistencia y protección de las víctimas de diversas culturas, a fin de garantizar sus derechos, es necesario considerar sus particularidades para asegurar que desde los primeros auxilios hasta la atención integral no sea discriminada con base en su cultura. Considerar la pluralidad de culturas que se puede tener en los momentos de los abordajes, ya que las víctimas pueden ser extranjeras, indígenas, LGBTQI+, y otros grupos culturales. Se deben utilizar medios de abordaje que consideren y respeten las costumbres y lenguajes y comportamientos diversos de las víctimas y en caso de no conocerlos, haga una búsqueda por orientaciones para que puedan ayudarle. Recuerde que durante todo el proceso hay que tener en cuenta la opinión de la víctima, su percepción, sus sentimientos y preguntarle si está de acuerdo con los procedimientos y los procesos, los cuales se le deben explicar detalladamente. Víctimas extranjeras. En el caso en que la víctima de trata no sea nacional del país, hay medidas de asistencia y protección que las amparan. Los principales tratados de derechos humanos y de normas del derecho internacional no permiten diferencias de trato entre nacionales y extranjeros en lo que atañe a los derechos humanos fundamentales, su asistencia y protección. Entre las disposiciones internacionales que tienen particular importancia para la trata de personas, figuran los siguientes derechos: la prohibición de la tortura, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, el reconocimiento del derecho a la libertad y la seguridad, protección contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación, el acceso a sus documentos de identidad y de trabajo, asistencia en su idioma nativo, acceso a medidas de asistencia inmediata e integral, regularización de su estatus migratorio, repatriación a su país de origen si es deseado. Enhorabuena, ha completado con éxito el módulo 5 de la formación online Trata de Personas, una mirada práctica para actores de primera línea. Por lo tanto, ha finalizado la formación. Le recordamos que puede acudir al material de consulta para obtener más información y contestar al quiz para probar sus conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este aprendizaje. Muchos éxitos en el cumplimiento de su trabajo. Hasta la próxima.